Juegazo de Caicedo en la FA Cup. De San lo puso en un pedestal como de costumbre. El Chelsea pasó por encima del Hull City con un 0-4 que no dejó espacio a la duda, y la prensa inglesa volvió a poner el foco en Moisés Caicedo como el motor que sostuvo el dominio desde el mediocampo. El impacto de su actuación fue inmediato en los titulares, con elogios que retrataron una noche de autoridad y lectura de partido. El medio de Sun fue directo al hueso al describir cómo el ecuatoriano se fue fortaleciendo con el correr de los minutos, hasta convertirse en un punto de referencia junto al brasileño Andrei Santos, en una sociedad que ordenó la presión y la salida del Chelsea. La crónica inglesa remarcó que, cuando el duelo pedía control, Caicedo ofreció templanza. En el análisis fino, la prensa destacó su trabajo de quite como una de las llaves que cerraron los caminos del Hull City, con 5 recuperaciones limpias y 4 duelos terrestres ganados que apagaron los intentos de rebeldía del local. Cada cruce ganado fue un mensaje de autoridad que se tradujo en tranquilidad para la saga. El Chelsea entendió rápido que la Copa no se juega con nombre sino con ritmo, y ahí apareció el ecuatoriano para marcar el pulso del partido, sostener el equilibrio y liberar a los de arriba. La noche se volvió cómoda para los azules cuando el mediocampo empezó a imponer condiciones sin apuros. De San también subrayó la serenidad con la que Moisés administró los momentos calientes del encuentro, sin caer en la ansiedad de un duelo que se inclinó temprano. La lectura de espacios fue una de las virtudes que más resaltaron los cronistas en su repaso del partido. El ex Independiente del Valle encontró en esta presentación una respuesta contundente después de un juego anterior más áspero ante Leeds por la Premier, donde el equipo había sufrido para sostener el control. En la Copa, el ecuatoriano levantó el nivel y volvió a mandar un mensaje claro de crecimiento. Los 61 minutos que estuvo en cancha alcanzaron para marcar el territorio y justificar el cambio pensado desde el banco, con la intención de cuidar el físico en medio de una campaña larga que todavía exige kilómetros por delante. La gestión del desgaste fue parte del relato que hizo la prensa. En Inglaterra remarcaron que la sustitución no fue un castigo sino una decisión estratégica, un respiro merecido tras una actuación serena que dejó huella en el trámite del partido. El mediocampo ya había quedado ordenado cuando Moisés se retiró ovacionado por los suyos. La calificación de 7 puntos que le otorgaron los medios fue una de las más altas del equipo en una noche donde el Chelsea exhibió jerarquía ante un rival que solo pudo competir en un tramo inicial. El número reflejó un rendimiento sólido, sin estridencias, pero decisivo. El Hull City intentó apelar a la intensidad para incomodar, pero chocó con un mediocampo que se cerró como una puerta pesada, donde Caicedo fue el cerrojo principal. Cada recuperación cortó el envión local y fue minando la confianza del anfitrión. En los pasajes donde el partido se abrió, el ecuatoriano sostuvo la estructura con recorridos inteligentes, ocupando espacios que no siempre se ven en la estadística, pero que los cronistas supieron leer como parte de su influencia silenciosa. Ese trabajo invisible también fue destacado. La sociedad con Andrei Santos fue señalada como una de las claves del equilibrio, una dupla que combinó fuerza y lectura para que el Chelsea se adueñara del centro del campo. De San remarcó ese entendimiento que se fue afinando con el correr del encuentro. La narrativa inglesa volvió a ubicar a Moisés como el motor de un mediocampo que, aun con la ausencia del argentino Enzo Fernández en el 11 inicial, encontró funcionamiento y carácter para sostener el dominio. La estructura no se resintió y eso también habló del ecuatoriano. Cada vez que el Hull City amagó con salir del asedio, se topó con un quite oportuno que devolvió la pelota al circuito del Chelsea. Esa constancia fue celebrada por los cronistas, que vieron en Caicedo a un jugador que no negocia la intensidad. El contexto de Copa le dio al partido un aire de examen, y Moisés lo aprobó con una actuación que reforzó la confianza del cuerpo técnico en su rol de sostén. La prensa interpretó la noche como una confirmación de su crecimiento en el fútbol inglés. No fue una actuación de flashes, sino de oficio, de sostener al equipo en los momentos donde el rival buscó una chispa para reengancharse. De San puso el acento en esa madurez que se nota cuando el partido pide cabeza fría y piernas firmes. El 0-4 no solo habló de la diferencia entre los equipos, también sirvió de marco para que el mediocampo del Chelsea se luciera sin desordenarse. Caicedo fue el ancla que permitió que los de arriba se soltaran sin miedo a quedar expuestos. En el análisis posterior, la prensa inglesa volvió a insistir en que el ecuatoriano se está convirtiendo en una pieza que eleva el estándar del equipo partido a partido. La regularidad empieza a ser su sello en una liga que castiga a quien se distrae. El recuerdo del cruce anterior ante Leeds quedó como un punto de comparación que realzó el salto de nivel mostrado en la FA Cup esta vez. Moisés no solo compitió, sino que dominó los tiempos y las zonas donde se definió el partido. La lectura de San fue clara al señalar que el mediocampista se fortaleció con el paso de los minutos, creciendo en presencia y liderazgo a medida que el Hull City perdía aire. Esa progresión fue uno de los hilos conductores del relato periodístico.
La cobertura inglesa no se quedó en el resultado, sino que puso lupa en los detalles que construyen victorias cómodas, como la disciplina táctica y la precisión en el quite. En ese retrato, Caicedo apareció como una figura que ordena sin alzar la voz. El Chelsea se fue del estadio con la tarea cumplida y la sensación de haber encontrado en su mediocampo una base confiable para afrontar el tramo exigente que viene por delante. La noche de Copa dejó señales que el vestuario sabe leer. Ahora, con una semana larga de descanso antes de volver a la Premier ante Burnley en Stamford Bridge, el cuerpo técnico podrá administrar cargas y sostener el nivel que mostró el equipo en la FA Cup. La planificación también fue tema en la prensa. La próxima parada de la Copa se definirá en el sorteo del 16 de febrero, y el Chelsea ya espera rival para los octavos con la confianza reforzada por una actuación que dejó huella. El camino sigue, pero el mensaje ya fue enviado. En el balance general, la prensa inglesa coincidió en que la actuación de Moisés fue una de las postales más sólidas de la noche, un rendimiento que explica por qué su nombre aparece cada semana en los titulares. La constancia empieza a pesar. El Hull City quedó como el escenario de una noche donde el mediocampo del Chelsea marcó diferencias con oficio y jerarquía, y donde Niño Moí volvió a escribir una página que la prensa no dejó pasar. La Copa regaló un capítulo que se suma a su ascenso. Así, entre elogios medidos y cifras que respaldan la actuación, el ecuatoriano cerró una presentación que refuerza su lugar en el equipo y su peso en la estructura. La FA Cup lo mostró firme, y la prensa inglesa lo volvió a confirmar. El relato de la noche se resume en una idea que cruzó las crónicas. Cuando Moisés Caicedo gobierna el centro del campo, el Chelsea encuentra calma, ritmo y una base para construir victorias sin sobresaltos. Esa es la lectura que dejó el 0-4 en el Hull City. La noche dejó claro que el crecimiento del ecuatoriano no es una ráfaga aislada, sino una secuencia que se sostiene con actuaciones que pesan en el juego y en la mirada del entorno. En Inglaterra ya no sorprende su regularidad, y eso eleva la exigencia cada fin de semana. El cuerpo técnico entiende que estos rendimientos construyen confianza colectiva, porque el mediocampo ordenado permite que el equipo se exprese con mayor libertad en ataque. La Copa ofreció un escenario para confirmar esa lectura sin sobresaltos. En el vestuario, el mensaje que bajó desde la cancha fue de continuidad, de no relajarse pese al marcador amplio y de sostener la intensidad cuando el calendario aprieta. La prensa recogió ese pulso competitivo que marcó la noche en el Hull City. Con la FA Cup como testigo, el Chelsea salió fortalecido en su convicción de que el equilibrio nace en la mitad, y que Moisés Caicedo se ha vuelto una pieza que empuja ese orden con hechos dentro del campo. La crónica inglesa lo dejó escrito con claridad.